Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, yo sé que muchas personas de este grupo me conocen. Soy Alicia y hoy voy a trabajar un poquito con ustedes. Em, sí, no estoy en el grupo, no, mejor dicho, estoy en el grupo, pero bueno, no estoy colaborando con mis compañeros de la sede, porque bueno, sí estoy en Resanar, pero estoy trabajando en otros aspectos. Pero hoy, bueno, con mucho gusto les cuento que voy a trabajar esta tarde con ustedes y vamos a trabajar un poquito con el trastorno de pánico. Entonces, bueno, me gustaría empezar con una figura que nos puede pasar a nosotros normalmente en forma cotidiana. Estamos en la calle, estamos por cruzar, hay un perro que cruza y en el momento escuchamos un bocinazo. Ahí en nuestro organismo hay una respuesta de alarma. El animal evita que lo atropellen, pero nosotros a su vez, aunque estemos todavía en la vereda sin cruzar, esa bocina nos prende una luz de alarma, como a veces vemos que se prende una luz roja, que es una luz de alarma, sentimos en el organismo y nos quedamos quietos. Eso es una reacción, es una respuesta que tenemos de nuestro organismo a algo que nos despierta esa alarma. Entonces ahí, ¿cómo acudimos? ¿Cómo respondemos a ese llamado de la alarma? Hay dos posibilidades, o la lucha o la huida. Hasta que yo no me doy cuenta en ese momento que todo eso que pasó era un perro que iba a cruzar, el automovilista que lo ve y toca un bocinazo antes de frenar, yo que estoy parada en la esquina y eso también me detiene. Hasta que me doy tiempo, me doy cuenta que me tomo mi tiempo, el perro se va, el auto se detiene porque cambió la luz y yo cruzo. Eso es en una situación normal. Pero en las personas que sufren el trastorno de pánico, que vamos a ir viendo en qué consiste, vemos que muchas veces esa señal se prende y no se apaga. O sea, la persona ve todo el movimiento del perro, de la luz del auto, sin embargo, se queda en eso o se va, ¿no? O que puede quedarse también paralizada, que es una de las cosas que son más problemáticas también. Entonces, esa respuesta que nos da de sorpresa, de miedo, una vez que pasó lo del animal, lo del perro, nosotros seguimos nuestra vida normalmente. La persona con pánico realmente queda en esa situación con esa alarma que no se termina de apagar. Entonces, con esa señal de alarma encendida, la persona no sabe si tiene que luchar, si tiene que huir, ni sabe de por qué tiene esa alarma prendida, encendida en su interior, porque no sabe ni de qué ni de quién. Entonces, el mismo miedo, el mismo temor la paraliza. Entonces, estas crisis que se llaman también crisis de angustia, que son reiteradas, inesperadas, y que cuando sucede, como mínimo en un mes, a veces algunos otros especialistas dicen, bueno, si esto se repite en un mes, en 3 meses, más de 2 veces, de 3 veces, es que la persona ya no es solamente un episodio de pánico o de angustia, sino que es un trastorno. Y algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué es esto que nos pasa, que nos sorprende, que nos asusta y que a mí en ciertas circunstancias o que a otra persona permite ver que eso fue un episodio del momento, que sonó la bocina, que yo me detuve, que el perro cruzó y sigo con mi vida, sigo con lo que iba a hacer en la calle? Pero hay otras personas que eso no lo pueden cortar. ¿Y dónde se focaliza todo eso? Bueno, en esa parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, que no es la amígdala que tenemos en la garganta, sino que está en el cerebro, y que ahí funciona el centro más importante del miedo. Entonces,
en la reacción de supervivencia, esa reacción de supervivencia se encuentra en la amígdala cerebral. Esto y muchas de las otras cosas sobre este tema que señalan los científicos es que lo que le ocurre al cerebro durante la crisis de pánico es que esa amígdala está sobreactivada. Es como si yo tengo un fogón y le pongo más leña de la que necesito. Entonces allí se hace una llama mucho mayor. Es decir, que en esa amígdala hay una respuesta excesiva, una respuesta desmesurada ante lo que podemos interpretar como que es una amenaza, que estamos frente a un peligro y que ese peligro puede ser real o puede ser simplemente fruto de la imaginación. Ustedes han escuchado, han leído los grandes avances que hay en la neurociencia y en el estudio del cerebro. Y hasta no hace mucho tiempo se pensaba que la única responsable de las crisis de angustia o de pánico era esa amígdala cerebral. Pero después se fue estudiando y se vio que hay una parte en el cerebro también que tiene mucha importancia en este sentido y que se llama la ínsula. Es como que hay otra puerta en esas situaciones donde las emociones se disparan y nos resultan que son ingobernables, que no las podemos parar, que no las podemos dominar. Ahora, todas estas cuestiones que nos ocurren en el cerebro, si ustedes se acuerdan cuando tuvieron la clase de los 3 cerebros, el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, el límbico y la corteza cerebral, neocórtex, donde funcionan todas las actividades racionales, sabemos que todo lo que tenga que ver con las emociones se desarrollan en el sistema límbico. O sea que esta amígdala cerebral y este nuevo descubrimiento, esta ínsula de la que hablamos, se encuentran todas en el cerebro límbico. Vamos a hablar ahora de los síntomas. Los síntomas podemos dividirlos algunos que son fisiológicos, que nos provocan palpitaciones, una transpiración excesiva, temblores, oleadas de calor, sensación de la falta de aliento, de que nos estamos ahogando, sensación de que algo se me atragantó en la garganta, dolor en el pecho, dolor en el abdomen, mareos, urgencias miccionales, o sea, necesidad imperiosa de ir al baño. También hay otros síntomas cognitivos, que es la sensación de que el mundo es distinto, de lo que me rodea no es real. También miedo a 3 cuestiones muy puntuales, que es miedo a perder el control, miedo a volverme loca y miedo a morir. Esos son los 3 miedos que más se sienten. Y en las crisis de pánico, estas crisis se inician de forma intempestiva, de golpe, como un flash, siento todos esos malestares. No todos, pero sí bastantes de estos que he nombrado. Y alcanzan su máxima intensidad en los primeros 10 minutos. O sea que las crisis, desde el momento que yo me empiezo a sentir mal, en los primeros 10 minutos es que la curva de mis malestares sube, a los primeros 10 minutos empieza a bajar lentamente, suben otra vez, aunque no tanto, y luego empiezan a descender. Y todo este proceso dura aproximadamente 1 hora. Muy difícil que dure más, pero entre esos 10 o 20 minutos hasta completar la hora, o sea, los 60 minutos, es que esos malestares van a estar, pero sí que después de los 10 o 20 minutos empiezan a descender. Los síntomas, bueno, ya nombramos todo eso, le podemos agregar tensión muscular, calambres, una risa
nerviosa, que se nos seca la boca, que no podemos hablar. También sube o baja la disminución de la presión arterial. También se puede tener como chuchos de frío, lo que llamamos chuchos de frío, que son escalofríos. O sea que todo esto, y vamos a ir viendo a medida que se despliega el tema, otros malestares también que van surgiendo en estas situaciones. Hay síntomas emocionales cognitivos, como ya hablamos, a los que le podemos agregar sentimientos de inseguridad, de indecisión, pérdida de autoestima, pensamientos negativos, dificultad para pensar, para razonar. Por momentos parece que perdiera la memoria. Otras veces la persona se enoja muchísimo, se pone irritable, se fatiga, tiene sentimientos de culpa, mal humor, resentimiento, parece que odiara a todo el mundo, mal humor, y de pronto, como un movimiento cíclico, como un círculo que da vuelta, de pronto se me pasa y de pronto vuelve a aparecer. Todo esto son verdaderamente síntomas que provocan muchísimo malestar a las personas que lo sufren. Porque también hay otros síntomas viscerales, o sea, otros síntomas de distintos órganos del organismo, lo que parece que agravara la situación. Después también hay otros síntomas mentales. Por ejemplo, a cometer errores, a tener algún accidente, a no pensar reflexivamente, parece que me bloqueara, que quisiera hablar y no puedo, no sé lo que quiero, es como así como se cambia el humor, se cambia todo lo que digo y lo niego. No quiero ir a trabajar porque tengo miedo que esto me vuelva a repetir, entonces falto al trabajo y ya hay un problema social. Estoy insatisfecho con todos, me aíslo socialmente. Bueno, todo esto produce un gran malestar y un gran sufrimiento. Y todo esto, en este periodo del cual estamos viviendo, realmente es algo que se ha intensificado el número de personas o la intensidad del que sufre los trastornos de pánico, con mucha más ansiedad anticipatoria. ¿Qué quiere decir ansiedad anticipatoria? Quiere decir que yo le tengo miedo al miedo. O sea, es un temor que tiene la persona de que le va a volver a pasar todo eso. Entonces empieza, a su vez asocia con un estado de hipervigilancia, o sea que tiene que ver con este estado de alerta excesiva. Si volvemos a la primera descripción del perro que cruza, va a estar con esa sensación de alarma permanente. O sea, quizás en ese momento yo o la persona que estaba en la esquina tiene que hacer otras compras, tiene que ir a un consultorio, y todo lo que tenga que caminar por la calle lo va a caminar con esa sensación de angustia y de miedo. Ahora, en este momento, los miedos tienen que ver también con el contagio del COVID-19. Tengo miedo de contagiar a otra persona, tengo miedo de contagiarme, tengo miedo de estar contagiada y que los resultados me den negativos, porque en algunos casos dan negativos y son falsos negativos. O sea, todo eso está en nuestro interior desembocando en una tormenta, en una catástrofe de malestares que no nos deja. Todo lo que produce también el aislamiento total que tuvimos hasta ahora, que de cualquier manera se abrió, se flexibilizaron una cantidad de aspectos. Sin embargo, los casos siguen aumentando, las muertes siguen pasando, la gente se sigue enfermando. Entonces nosotros vamos a estar mal porque nos seguimos quedando adentro, y a su vez también nos vamos a sentir mal que si salimos afuera. Es una disyuntiva, un antagonismo, una paradoja que tenemos que ir resolviendo de a poquito, venciendo esos miedos. Y todos estos miedos exacerbados puede provocar esas ciertas crisis de angustia
esas ciertas crisis de pánico. Bueno, me parece que voy tan rápido, recién me doy cuenta, así que voy a bajar un cambio y voy a ir un poquito más lento. Este trastorno, o sea, este trastorno de pánico, es una enfermedad crónica que produce una alteración considerable en la calidad de vida, porque los que lo sufren saben que realmente es un sufrimiento, que siempre hay ahí esa alarma que está como en luz amarilla, que no sabemos cuándo se prende, si nos da tiempo a cruzar o nos quedamos a esperar que cambie. Entonces eso produce un gran malestar, no solamente a la persona que lo sufre, sino también a su entorno. Y esto afecta a 3 mujeres por cada hombre. O sea que cada varón que puede sufrir ataques de pánico, hay 3 mujeres. Y la edad de inicio puede darse generalmente entre los 18 y 30 años, aunque también se ha visto que puede aparecer en algún otro momento. Y si uno lo piensa un poco con sentido común, es probable que en este momento pueda pasar en niños, cuando empiecen a normalizarse las clases, cuando tenga que ir, los chicos que necesitan gastar energía, que necesitan estar socialmente con sus amigos, con sus compañeros, con su maestro, con sus amigos del club, se encuentren que después de estar 10 meses, 8 o 10 meses en la misma situación, sin poder comunicarse corporalmente con otros, no sabemos sus reacciones cómo van a ser. Seguramente se van a adecuar porque tienen en general una gran capacidad de adaptación, que también tiene que ser esto motivado por la familia. También depende un poco de eso, ¿no? De cómo la familia pueda motivarse, cada uno de los miembros de la familia, para afrontar las salidas y las nuevas normas, para que el chico, el niño, el adolescente joven le pase lo mismo. Esto empezó a llamar cómo fue aumentando el trastorno de pánico, no solamente ahora en la pandemia, sino que ya venía de alguna manera intensificándose. Llamó la atención de los especialistas en psicología y en psiquiatría, ya que es un número importante de personas que lo sufren. Ahora bien, estos cuadros son trastornos, o sea, no tiene nada que ver con la psicosis, ni puede llegar con el tiempo a desembocar en un cuadro de psicosis, de locura. Lo que sí puede pasar es que las personas que sufren los trastornos de pánico puedan desarrollar con el tiempo, si no son tratados adecuadamente, esto hay que tenerlo en cuenta, si no son tratados adecuadamente, cuadros depresivos, o que vayan desembocando en distintos tipos de fobias, sobre todo la agorafobia, que es esa fobia a las fobias sociales, fobias a los espacios abiertos, y puede llevar también al abuso de sustancias, tanto de sustancias de drogas como de alcoholismo, cualquiera. Y bueno, y la agorafobia, que es una de las fobias que pueden desencadenar el hecho de que no se trate bien el trastorno de pánico, es esta aparición de una gran dosis de ansiedad, a encontrarse en lugares o situaciones donde escapar o huir no pueda, o sentirse que uno está solo y que le puede dar la crisis de pánico y no tener ninguna persona al lado que ayude, o síntomas similares a la angustia, y que le pase algo en un momento donde no pueda disponer de ayuda. Entonces la persona que sufre ataques de pánico con agorafobia, o sea, sumado a esto que les termino de decir, le da el ataque de pánico,
Entonces el terror es sentirse solo, sentirse desamparado, sentirse sin poder escapar, sentirse de que nadie le va a poder prestar asistencia. En realidad la agorafobia es una patología asociada al pánico, que se da con muchísima frecuencia. ¿Por qué? Por eso la persona con pánico trata de no salir sola. Necesita siempre como tener una persona al lado que la acompañe. O sea, así sea al almacén, al supermercado, a la peluquería. Necesita tener otra persona al lado, porque se siente más segura de que si le viene la crisis de pánico va a tener alguien que le pueda prestar ayuda, que la pueda salvar de la situación. El trastorno de pánico sin agorafobia, el diagnóstico es cuando la persona no evita salir para tener una crisis, pero en la mayoría de los casos que la persona que tiene fobia, que sufre fobia, la sufre con agorafobia, ese temor a salir juntos. Ahora, ¿cuáles son los temores agorafóbicos? Hay ciertas características. Estas características incluyen estar solo fuera de la casa, encontrarse en lugares o situaciones donde no solamente donde no pueda escapar, sino también en situaciones embarazosas, en situaciones donde, supóngase, voy a una conferencia y entro y ya empezó, entonces tengo que cruzar toda la sala, y de pronto cuando entro la puerta hace un ruido y sé o me imagino que todas las personas se van a dar vuelta a ver quién entra y todos me van a mirar a mí. También a veces pasar por un puente, pasar por un túnel, en tren. Entonces es eso, es saber que yo tengo que estar con alguien que me pase lo que me pase, va a estar incondicional al lado mío para salvarme. Quizás de estas tres cosas que más temen, ¿no?, las personas en el momento de la crisis de pánico, en esos primeros 10 o 15 o 20 minutos, que son el miedo a perder el control, el miedo a la locura y el miedo a la muerte. El trastorno se desarrolla en 3 etapas. Una primera etapa, que si es una primera etapa solamente, puede ser lo que llamamos es un episodio, pasó una vez y ya está, no pasa más. Pero cuando ya las crisis de pánico pasan una vez, 2 veces, son más frecuentes, son más intensas, ya se empieza con esa ansiedad anticipatoria, ese miedo a que me vaya a pasar, evitando las salidas, desarrollando nuevas fobias. Esa es una segunda etapa, y esto sucede semanas o algunos meses después de que pasa la primera crisis. Y luego está la última etapa, mejor dicho, la tercera, no es la última, pero sí es la más grave, donde se tiene esa dependencia agorafóbica severa que se hace crónica, que la persona, esto interfiere en toda la vida de la persona, en la que estudia, en la que trabaja, en los que tiene alrededor. Entonces, por todo eso la persona a veces hasta deja el trabajo, de pronto el cuerpo somatiza todos esos malestares. Entonces, claro, de pronto va al médico y el médico le dice que no tiene nada, y sí tiene trastorno de pánico, y eso hay que tratarlo, porque si no se trata es cuando pueda desencadenar otros trastornos más difíciles de controlar. A veces hay errores de diagnóstico, ahora no tanto porque se conoce más, pero al principio una persona llegaba a una guardia con todos estos síntomas, y por ahí le hacía un electrocardiograma, le da bien, le toma la presión, a lo mejor está un poquito alta, pero le bajó y está bien, o la presión se mantiene igual. O sea, una serie de parámetros
que el médico tiene que descartar. Y después de hacer todo esto, que le dice, no tiene nada. Y es lo que empieza después a verse, que por ahí no hay ningún órgano que esté afectado en ese momento. Porque si eso no se trata, sí se va a afectar. Con el tiempo se va a afectar. Entonces, cuando uno escucha que dicen, bueno, no, pero no tiene nada, sí, tiene trastornos de pánico. Y estos trastornos de pánico, que tienen un buen pronóstico siempre y cuando sean bien diagnosticados y siempre y cuando sean bien tratados. A veces la persona que lo sufre no encuentra comprensión, no encuentra alivio, no encuentra que los demás puedan entender lo que está pasando. Entonces a veces dicen, bueno, lo que pasa es que le pasa todo esto porque quiere llamar la atención, porque nos quiere manipular, porque quiere que solamente le estemos poniendo atención a él. Entonces, bueno, todo esto verdaderamente hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una crisis de pánico? Como dijimos, la medicación tiene que estar siempre recetada por un médico especialista que pueda hacer las combinaciones que sean necesarias. A veces un ansiolítico como las benzodiazepinas solo no alcanzan porque es como algo para salir del momento, sino que muchas veces tienen que ir acompañados por otros medicamentos que, como les decía, solamente un profesional entendido, un profesional que sepa la combinación, o la mejor que combinación, asociación de diferentes medicamentos para tratar el trastorno. Y volviendo, para terminar, al momento actual que estamos viviendo, esta pandemia del COVID-19 resulta, ya no diría puede resultar, resulta para la mayoría de las personas muy estresantes, por varias cuestiones. Por miedo, como les decía anteriormente, por las consecuencias que pueda tener si nos contagiamos, por la depresión, los adultos, tanto los adultos como los niños, estos disparadores emocionales a veces difíciles de controlar, verdaderamente, porque acá se suma, no es solamente el miedo al contagio o a la enfermedad, sino también las expectativas, no hay expectativas, las indecisiones de las personas especializadas, de la misma organización de la salud, de los mismos infectólogos, de los mismos médicos que son especialistas y que son conocedores de todo, porque no se termina de conocer a este bichito, a esto invisible, a lo cual nosotros le tenemos tanto miedo, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo hacemos ante esta situación para mencionar algunas recomendaciones para que poder transitar todo esto de la mejor manera, aún con temores lógicos, como acuérdense que el miedo puede ser normal, teniendo ciertos miedos normales, los cuales los podemos ir venciendo tomando las medidas que nos proponen las personas que saben, y cuidándonos nosotros y cuidándolos al otro. Y las recomendaciones pueden ser poder estar en contacto con las personas, como no podemos estar en contacto cercano, ya hace 8 meses que a veces hay nuevos nacimientos en las familias y no los podemos conocer, y a lo mejor algunos sufrió muertes de algún ser querido y no lo pudo despedir. Entonces todo esto
la falta del abrazo, del beso, bueno, pero todo esto tenemos la ventaja de las llamadas telefónicas, de las videoconferencias. Aprendimos a manejar la tecnología con muchas dificultades, pero lo fuimos haciendo. Si tenemos dudas de que podemos tener algún síntoma, contactar inmediatamente, no tomar ninguna medicación por nuestra cuenta, sino contactar con un profesional que nos pueda sacar de la duda, saber qué recursos tengo, dónde tendría que acceder si me pasa alguna cuestión de estas. Cuidar la salud emocional, porque si cuidamos la salud emocional, cuidamos la salud mental y cuidamos también el cuerpo. Tomar nuestros descansos, dejar de estar pendiente de las noticias. Eso pasó mucho al principio de la cuarentena, que queríamos saber aquellos números tremendos que nos mostraban, aquellas imágenes que llegaban a ser morbosas y que nos ponían como que nos enloquecían de ver lo que estaba pasando en otros países, cuando acá todavía no era tan profunda la enfermedad. Pero bueno, después seguimos viendo que esto crece. Y como decía al principio, los temores, que ya no quiero quedarme adentro, pero tengo miedo de salir, todas esas cosas que nos van pasando. Es importante tener una buena alimentación, dormir bien, no tomar demasiado alcohol, mantenernos comunicados con otros y cumplir con las recomendaciones base. O sea, evitar seguir con el aislamiento social corporal, mantener la higiene más que lo que estábamos acostumbrados, el uso del barbijo, el alcohol y todos los elementos de higiene a los que podamos recurrir. Con todo esto seguramente va a pasar. Todas las pandemias y epidemias que hubieron se pasaron. Nunca pensamos que a nosotros, al mundo, no solamente a la Argentina, nos iba a pasar lo que nos pasó. Quizá tengamos sensaciones de rareza, de que esto es algo que no está sucediendo, pero sabemos que sí está sucediendo. A veces, al principio, cuando era tan estricta, por ahí para saber qué día era íbamos a mirar el almanaque y nos fuimos cambiando. Al principio alguien que nunca cocinaba nos dio por cocinar o por hacer tortas o por coser o yo qué sé, por lo que fuere, y a su vez eso nos fue cambiando. Y después ya nos cansó cocinar y después ya nos cansó mirar películas, no había como nada nuevo para hacer. Entonces ahí es donde verdaderamente empieza a profundizarse el problema. Y estas son etapas que se fueron pasando durante 10 meses, desde marzo, 8 meses. Pero 8 meses y ya estamos a fin de año. Es impresionante. Entonces, si vamos pensando todo esto con relación a lo que significa el pánico, vamos a ir viendo que tenemos que tener todas estas cuestiones en cuenta para poder ir evitando estas situaciones, que seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo misma, hemos pasado por estas situaciones de altibajos durante todo este tiempo. Y nos fuimos adaptando, porque no hay otra forma. O sea, la adaptación tiene que estar, porque si yo me quedo en la queja, es cuando voy a empezar a profundizar estos temores que me van a llevar a fobias y que pueden desencadenar en pánico. Así que bueno, si todos nos decimos, de mí depende que esto esté cada día mejor, digámoslo y pongamos nuestro granito de arena en esta situación tan difícil.
Bueno, les doy gracias, espero que no se hayan aburrido, feliz de estar con ustedes hoy y de aclararles o ayudarles o recordarles un poquito este tema. Un abrazo grande para todos. Por acá nos podemos seguir abrazando. Y a mis compañeros voluntarios les quiero decir que extraño muchísimo. Si bien estamos todos en la red, bueno, por supuesto que no nos vemos, que eso no sabemos cuándo va a pasar, pero que seguimos trabajando en la red y que nos seguimos queriendo y trabajando y estando en contacto de la mejor manera posible. Gracias a mis compañeros voluntarios y a todos ustedes también. Los quiero.